Muy buenos días a todas y todos. Saludamos especialmente a quienes nos acompañan en esta actividad. Saludamos a los destacadas expositoras académicas, académicos, estudiantes de educación diferencial, profesores en ejercicio, representantes de la red IFPE, académicos de las distintas carreras de Pedagogía en Educación Especial de Chile que conforman la red de profesores de Educación Especial de Chile. En esta oportunidad, junto a mi colega Elizabeth Donoso, compartiremos la programación y los momentos de esta actividad. La red de instituciones universitarias formadoras de profesores de educación diferencial y/o especial es una organización que agrupa a todas las carreras de educación diferencial o especial del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile y tiene como propósito fundamental generar instancias de encuentro, reflexión, análisis y estudios disciplinarios que permitan constituirse en un referente conceptual, valórico y procedimental para la educación diferencial o especial. Dejo con ustedes a la académica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y presidenta de esta red, a la señora Valeria Rey. Valeria, muy buenos días. Hola, buen día. Buen día a todos, a todas. Para nosotros es un gusto y un honor primero contar con la presencia de estas dos tremendas mujeres, mujeres luchadoras en esta ruta, ¿no es cierto?, de lo que es la educación especial, la educación no especial, la educación de cualquiera. La educación que finalmente es lo que nos convoca y lo que nos une, ¿no es cierto?, en este proceso que nos ha ido llevando con el tiempo a conformar esta red que lo que tiene como por objetivo es el poder enlazar, enredarnos, ¿no es cierto?, enlazar las ideas, proyectos, sueños, y sobre todo pensando en la formación docente, en la formación de futuros profesores a lo largo de todo Chile. Y esta red, mucho tiempo, de larga data, también hemos ido haciendo enlaces, ¿no es cierto?, y trabajos conjuntos con la RIE, que es la red, ¿no es cierto?, de investigadores en inclusión, que fundamentalmente surge en México y que aquí tenemos a su representante, que es Sardel, esto se ha ido propagando, ¿no es cierto?, y enlazando con otros países latinoamericanos. Bueno, en esta trayectoria y en esta historia hemos visto enfrentado muchas cosas que han sido producto también de la historia, de distintas motivaciones y contextos. Y como por decir cosas esperadas y de pronto no tan esperadas, porque finalmente la inclusión o lo que son los vínculos, ¿no es cierto?, pensando en un contexto para todos y todas, tiene que ver justamente con espacios de encuentro. Y este es un espacio de encuentro que queremos darle, ¿no es cierto?, el inicio a este año académico 2022, de todas las personas, de todos los que forman parte de esta red, los que son profesores, estudiantes, profesores del sistema, académicos de la universidad, de acá de Chile y de otros países también. Estoy segura que este es un espacio de diálogo, por eso lo hemos llamado un conversatorio, y que el cual esperamos que realmente se produzca la posibilidad de intercambiar, de pensar, de remirar y sobre todo de encontrarnos en este tema, ¿no es cierto?, que nos ha siempre motivado e impulsado para seguir adelante. A veces lo fácil no es tan fácil, a veces se torna más complejo, estamos sujetos, ¿no es cierto?, y enfrentados a diversos factores de exclusión y inclusión, pero de manera conjunta estoy segura, ¿no es cierto?, que podríamos avanzar mucho más, llegar más lejos y llegar más fuertes. Así que solo eso, darle la bienvenida, estamos felices de contar con todos ustedes y especialmente con la participación y la presencia de
nuestra profesora Nolfa y Sardel Jacob. Así que bienvenidos y las vamos a escuchar con mucha atención. Gracias. Muchas gracias, Valeria, la presidenta de nuestra red IFPE. En este conversatorio inaugural de la red del año académico 2022, que tiene como título Educación Especial, Formación Docente, Desafíos y Proyecciones en Latinoamérica, voy a presentar a Nolfa Ibáñez Salgado, Premio Nacional de Ciencias de Educación del año 2021. Nolfa Ibáñez es una académica e investigadora chilena y la primera educadora diferencial en recibir el Premio Nacional de Educación. La académica ha desarrollado una vasta trayectoria durante 40 años, promoviendo la comprensión y valoración de la diversidad en todas sus expresiones, como lo son los ámbitos de la didáctica, las emociones en el aula, la diversidad en la construcción del mundo y el saber pedagógico y la interculturalidad. Se tituló en el año 1981 como profesora de Estado en Educación Diferencial, con mención en trastornos de aprendizaje de la Universidad de Chile. Ejerció como ayudante dentro de dicha unidad académica y posteriormente integró el cuerpo docente de la institución. También ejerció como directora del Liceo Experimental Manuel de Salas entre los años 1991 y 1994. Más tarde realizó un doctorado en la Universidad Academia Humanismo Cristiano y un magíster en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE, institución en la que ha tenido una destacada trayectoria como docente e investigadora. Su trabajo ha sido destacado por su carácter rupturista del sistema educacional diferencial, promoviendo la inclusión y sobre todo una gran valoración hacia la diversidad. Dentro de sus estudios consideró la biología del conocimiento de Humberto Maturana, con quien realizó investigaciones en torno a la educación y el aprendizaje de niños y niñas. Gracias a estos estudios, la académica pudo fortalecer una de sus propuestas didácticas, la metodología interaccional integrativa MI, enfocado en las problemáticas de aprender en diversos espacios de interacción y su implicancia en el desarrollo cognitivo y de emociones frente al aprendizaje. Fue así como ligó la educación junto a elementos primordiales como la interculturalidad y las emociones en el aula, con lo que buscó promover el potencial diferenciado que existe en cada uno de ellos. Dejo ahora a Elizabeth, quien va a presentar a nuestra segunda invitada. Muy buenos días a todas y todos los presentes. Un gusto contar con su presencia en esta instancia hoy en la mañana. Me complace presentar a Blanca Sardel Jacob. Ella es profesora de la Unidad de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias de la Salud y de la Educación de la Facultad de Estudios Profesionales de Iztacala, que es perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, más conocida por nosotros como UNAM. Además, ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La profesora Sardel tiene una maestría en Ciencias, especialidad en Educación, y también maestría en teoría psicoanalítica. Cuenta con 3 diplomados en filosofía y arte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sardel es presidenta de la Red Internacional de Investigadores y Participantes en Integración e Inclusión Educativa, cuya sigla es conocida por todos nosotros como RIE. Sardel cada 2 años nos convoca en estos encuentros en los que participamos muy activamente. Este último tiempo de manera virtual, dada la contingencia mundial, pero ha sido un gozo para muchos de nosotros poder contar en estos encuentros en diferentes lugares de nuestro continente. Es investigadora responsable de proyectos desarrollados en este ámbito, autora y compiladora de libros, artículos de revista. Es además colaboradora e integrante de comités editoriales de revistas
y libros especializados. Sardel ha y sigue siendo ponente en múltiples eventos y conferencias nacionales e internacionales, además de mantener contribuciones en comités evaluadores de eventos e intervenciones en organización de eventos. Ha recibido múltiples distinciones y también premios desde diferentes instituciones. Sus líneas de investigación son educación inclusiva, proceso de identidad en personas con discapacidad, estudio de las diferencias, evaluación educativa. Un gusto contar con ambas mujeres profesoras en esta oportunidad. Devuelvo la palabra a mi colega Rodrigo. Muchas gracias, Elizabeth, por la presentación de Sardel. Ahora voy a dejar a Nolfa Ibáñez Salgado, quien cuenta con 20 minutos para que comparta con nosotros. Nolfa, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es muy, muy grato encontrarme con todas y todos ustedes, acá con la colega mexicana. Creo que este lazo que se forma cuando se constituyen redes entre personas que tenemos propósitos similares puede hacer una diferencia importante si es que nos organizamos bien y focalizamos aquello que queremos que ocurra o que queremos que se transforme. Yo hoy día les voy a hablar de fundamentalmente 3 aspectos que pienso yo es necesario retomar y volver a mirar en la formación inicial docente y también en el ejercicio profesional, ¿ya? Son 3 aspectos generales, lo he repetido muchas veces, pero pienso que la comprensión de la diversidad como construcción de mundo es un aspecto fundamental. Yo, por supuesto, no pretendo que ustedes que saben más que yo en este ámbito aprendan algo nuevo, porque ustedes saben, repito, más que yo, pero sí pienso que uno puede mirar la diversidad, la conceptualización de la diversidad de una manera distinta. Y yo estoy convencida que eso nos haría avanzar, nos daría un camino nuevo, un paradigma distinto, al comprender que la diversidad es consecuencia de distintas maneras de construir el mundo. Dependiendo de cómo uno vive, es lo que tiene en el momento en que nos encontramos. Y por lo tanto, todas las personas somos diversas. Si esto que parece tan simple, no lo es, porque nuestra concepción de que lo diverso es algo peor que uno es tan profunda, está tan arraigada, viene de centurias. Entonces es muy difícil salir de ahí y poder mirar la diversidad como consecuencia de una manera de vida. La persona ciega, la persona sorda, la persona con una discapacidad intelectual, construye su mundo del modo en cómo vive. Y por lo tanto, lo que trae en el momento en que nos encontramos con él o ella, ¿ya? Ha tenido un proceso similar al que ha seguido uno. No mejor ni peor, sino solo diferente. Ese yo creo que es un foco de reflexión muy importante. En educación especial, por muchos años, aunque no se explicite, es lo que yo pienso, se intenta que las niñas y los niños se parezcan más a uno que es su profesor o profesora. Yo pienso que eso es un error. Yo creo que, y de hecho lo he constatado en mis investigaciones, con niños con conductas desadaptativas, niños autistas, niños con déficit intelectual severo, etc. Todas las personas construyen sentidos y significados
de una manera particular. Y no tienen por qué ser los mismos que los nuestros. Y uno no puede ser, por decirlo de alguna manera, o no puede pensar que solo es bueno aquello que se parece a lo que uno trae. Yo creo que esa es una reflexión que uno debe hacer. Yo he trabajado con niños y niñas que estaban en condiciones muy por decirlo de alguna manera. Niños institucionalizados, niños que no eran recibidos en educación especial por el tipo de comportamientos que tenían, y comprobé en esa etapa de mi vida que me dediqué exclusivamente a eso, además de profesora en la universidad, que todo niño o niña aprende, que todo niño o niña prefiere estar con uno, con independencia de cuáles sean sus características, en la medida en que uno comprenda que lo que ellos traen, aunque sea diferente, ¿ya?, es valioso, y partir sin exigencia. Yo recuerdo estoy hablando de hace casi 40 años atrás, las terapias o tratamientos para los niños autistas, se decía que debían partir porque el niño o niña hiciera contacto visual, te mirara, ¿ya? Y ese era el esfuerzo que hacían las personas que se hacían cargo de la educación en las escuelas especiales o en sistemas privados. Yo constaté que la mirada, tal como otras cosas, no es un punto de partida, es una consecuencia de una convivencia grata. Yo no trabajé con cientos de niños, pero sí con decenas. Y en cada caso, la mirada de un niño autista fue una consecuencia de mi convivencia con él, de hacer cosas juntos sin exigir. Fue siempre una consecuencia. ¿Por qué yo traigo esta colación tan antigua? Porque hace pocos días vi a una especialista muy destacada en el área médica, que se especializa en el trabajo con niños con diagnóstico del espectro autista. Y ella decía que lo primero que había que hacer era contacto visual. Lo mismo que hace 40 años atrás. Entonces, ¿qué hacemos con un niño diferente? Partimos desde la exigencia. Ese es un ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo porque yo creo que hay que reflexionar sobre eso. Mis colegas que trabajan, por ejemplo, con niñas o niños con déficit intelectual que tienen un comportamiento disruptivo, ¿ya? Yo no sé cuál será el primer paso que se supone que se tiene que dar, pero lo que yo sí sé, que si es una exigencia, no va a funcionar, o se va a demorar mucho. ¿Ya? Cuando uno está aceptando al otro como legítimo otro, como decía Maturana, junto a uno, no queriendo que se parezca a uno, y que haga las cosas parecidas a las que hacemos en la normalidad, entonces pasan cosas maravillosas. Y uno está con un niño autista que al principio, por supuesto, no miraba, pasaba por encima de uno como si fuese una silla, no tenía ningún interés en estar cerca de uno. Y de pronto está al lado de uno, le toma el pelo, le hace cariño y la mira. ¿De dónde sale eso? Del niño. Ese niño, sin duda, ¿cierto?, tiene características distintas. Mi teoría es que tiene una temporalidad diferente. Porque funcionaba cuando yo cambiaba mi temporalidad. Es decir, lo esperaba, aunque pareciera absurdo. Me quedaba la mitad de la palabra y esperaba hasta que me atendía nuevamente para terminar, por ejemplo. O a la mitad del gesto y esperaba para que cuando me volviera a atender, terminaba el gesto, ¿ya? Era bien especial, y yo pienso que quienes filmaban, porque siempre grabé mis trabajos de investigación,
quien filmaba debe haber pensado que estaba bastante loco, pero efectivamente funcionaba. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando uno comprende realmente que lo diverso es solo eso, diverso, no es mejor ni es peor, si yo quiero hacer transformaciones, tengo que partir de lo que el otro trae. Es lo mismo que le pasa a uno. Si uno llega a un ambiente nuevo y parte con una exigencia que no tiene que ver con lo que uno sabe hacer todos los días, no tiene la experiencia, no sabe cómo hacerlo, y parte con una exigencia, es muy difícil. Tampoco a uno le funcionaría. Entonces esa es una primera reflexión que yo creo que se debe hacer en educación especial, fundamentalmente en la formación docente, porque la comprensión de la diversidad como construcción de mundo nos permite aceptar al otro realmente, porque comprendemos, ¿ya?, que el otro es distinto a uno. Como el doctor en filosofía, colega nuestro en la universidad, también es distinto de uno. No mejor ni peor, solo diferente, porque ha hecho sus distinciones de mundo de una forma distinta. Yo no puedo comprender a cabalidad, porque si la persona es sorda, si la persona es ciega, si tiene un déficit intelectual, como somos diferentes, yo no sé cómo ha sido esa construcción, pero lo que sí sé es que ha sido de acuerdo a cómo ha vivido. Por lo tanto, una persona ciega tiene una construcción de sentido y significados peculiar. Yo no puedo, digamos, hacer algo similar, porque yo no soy ciega, y yo construí mi mundo de una manera diferente. El sacar aquello de mejor o peor, pero realmente de la idea de diversidad, es lo que nos permite avanzar en educación. Eso yo estoy convencida. No hay que arreglar nada, hay que partir de lo que se tiene, hay que valorar aquello que el estudiante trae. Y si no nos gusta, en la convivencia lo cambiamos, pero hay que partir valorando lo que se trae. Y esto es lo mismo para todo el ámbito educativo, para la escuela regular, para el estudiantado universitario. Uno tiene que valorar los saberes que el otro trae, porque siempre son distintos los de uno, porque las construcciones de sentido y significado, o como uno podría decir, la interpretación del mundo, la construcción del mundo, las distinciones que uno va haciendo, ¿cierto?, son siempre diferentes. Nosotros hemos constatado que niños de distintas culturas que hablan el mismo idioma se refieren a objetos o situaciones con las mismas palabras, pero bajo esas palabras se esconden significados y sentidos distintos, porque fueron construidos de manera diferente en una convivencia distinta. Esto nosotros lo constatamos mirando niños desde el nacimiento hasta el 3er año, y después lo seguimos a la escuela desde kinder hasta 2º año básico. Entonces las palabras no revelan significado, sino que ocultan significado. Eso es interesante también de considerar, especialmente en el ámbito de trabajo de la educación especial. Entonces, una primera reflexión general es sobre la concepción de diversidad que nosotros tenemos, ¿ya? Es como volver a mirar aquello que uno tiene. Como decía Maturana, uno lo mira, lo tiene aquí, abre la mano, mira lo que tiene, lo que no le gusta lo desdeña, y lo que le gusta lo vuelve a guardar. Ese ejercicio de reflexión es algo que creo es muy necesario hacer, porque nos vamos enredando un poco en las concepciones teóricas que aceptamos en un momento, y nos cuesta volver a mirarlas con una mirada distinta, porque ha pasado tiempo, han pasado cosas, ¿ya? Hay otros contextos, hay otras oportunidades. La concepción o la reconceptualización de la diversidad en este sentido sería una primera reflexión que yo pienso es muy importante y necesaria
en la formación docente y en el ejercicio profesional. La segunda es la reflexión sobre nuestra concepción de aprendizaje. Todos sabemos, ¿cierto?, que hace un par de décadas toda la formación docente ha aceptado la explicación sobre cómo ocurre el aprendizaje desde una perspectiva, voy a decirlo en general, constructivista, que todos sabemos un amplio paraguas, ya que va hasta el constructivismo radical, que es, en el fondo, también quiero decir, lo que ha fundamentado epistemológicamente mis líneas de investigación. Eso es lo que se acepta en el discurso. Todos sabemos que en educación tenemos un problema con la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Lamentablemente, nuestras investigaciones, largas investigaciones en práctica pedagógica, saber pedagógico, nos han mostrado que esta incoherencia existe. Las y los profesores con los que hemos trabajado en aulas tanto de Santiago como de regiones, que han sido profesores extraordinarios, que han colaborado con las investigaciones, con el solo compromiso que tienen con la educación. O sea, profesores extraordinarios que nos permitieron filmar sus clases, no una ni dos, sino toda una unidad completa, y después ocuparon su propio tiempo para venir a analizar con nosotros esos videos. En la mayoría de los casos, los profesores piensan y creen que el aprendizaje se construye, que es un proceso activo, etc. Pero lo que hacen no es completamente coherente con lo que piensan. Lo que es más serio, ellos no se dan cuenta. Piensan que hacen algo que está fundamentado en las premisas de pensamiento que tienen en función de aquello que aprendieron en su formación universitaria, pero al analizar lo que efectivamente hacen en la sala de clase, se ve que mayormente eso no ocurre. Y se vuelve a lo tradicional. En este caso, lo tradicional es mirar el aprendizaje como se creía que ocurría hace mucho tiempo atrás. Por otro lado, lo que constatamos en esas líneas de investigación, que duraron varios años, fue que con independencia de los contextos, esto es, escuelas en la región metropolitana, escuelas públicas y privadas en la región metropolitana, en Antofagasta, en la Araucanía, con independencia de los contextos, las y los profesores implementan el currículo de modo similar. Y eso, a mi juicio, interpela fuertemente a la formación inicial. Como un profesor que está haciendo una clase en Providencia, en Santiago, hace lo mismo casi que el profesor que está haciendo clase en una comunidad rural en la Araucanía. Algo pasa en nuestra formación que no le damos el foco al saber pedagógico. El saber pedagógico es la comprensión de la relación que existe entre teoría y práctica. Esto es el saber pedagógico, un corpus de conocimientos provenientes de distintas disciplinas. El centro es el aprendizaje, pero está articulado con la comprensión de la relación dialógica entre teoría y práctica. Yo creo que ahí es donde está también la formación inicial focalizada. Porque lo que nos muestra la investigación es que eso existe poco en nuestras aulas. Y el tercer punto, una cosa muy importante se me olvidaba con respecto a la diversidad. La atención pedagógica a la diversidad en nuestras investigaciones, perdón, fue la competencia profesional con menor presencia en las aulas que distintas regiones. Eso también interpela fuertemente a la formación docente. Bueno, diversidad, aprendizaje, una idea para reflexionar, ver si somos realmente coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, ¿ya?
aquello que aplicamos efectivamente en la sala de clase se corresponde con lo que aceptamos teóricamente, hay que reflexionar. Y lo tercero es considerar las emociones, hacerse cargo de que las emociones son disposiciones corporales, cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, que lo mueven en una o en otra dirección. Son disposiciones corporales dinámicas, por lo tanto pueden cambiar momento a momento, y especifican el campo de acciones que tenemos en cada momento. Esta es una concepción de Humberto Maturana, nuestro gran epistemólogo, con quien tuve el privilegio de trabajar bastantes años, que me acompañó en todo el proceso de investigación del surgimiento del lenguaje y la construcción de mundo. Y por lo tanto, esta concepción de emociones nos permite a nosotros hacernos cargo de ello. No es para regular, no es para controlar, no es para hacer que expresen emociones, no, es para hacerse cargo, es una herramienta o la docente para hacerse cargo, que son las emociones las que determinan qué es lo que vamos a hacer a continuación. Ustedes piensan todo lo que les he dicho antes, la idea esta de valorar lo que se trae, todo tiene que ver con las emociones. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Si el punto de partida de un lugar nuevo donde llegamos es no reconocer lo que traemos, nuestra emoción no va a ser grata, ¿cierto? Entonces, hay que hacerse cargo de eso. Yo no estoy diciendo que haya que regularla ni controlarla, no. Hacerse cargo de que eso es lo que ocurre. Maturana decía que no hay acción humana sin una emoción que la sustente. Creo que debemos hacer una reflexión al respecto. Y finalmente, refiriéndome especialmente al caso chileno, creo que educación diferencial debe alzar su voz, después de reflexionar y ponerse de acuerdo, para ver cómo se cambia el decreto 170 en relación al diagnóstico. Creo que tenemos una tarea pendiente. Yo sé que todos y todas tratamos de que eso no fuese así, pero que primó, como en todas las cosas en nuestro país, el aspecto económico. Nosotros tenemos una educación de mercado, tenemos la educación más mercantilizada del mundo y una de las más segregadas del mundo también. Siempre educación especial está en una peor condición todavía. Pero es nuestra responsabilidad juntarnos y hacer el esfuerzo. No puede ser que un niño, por ejemplo, con necesidad educativa transitoria, como se llama, ¿ya? Tenga que pasar por médico, además de profesor de educación diferencial, y ser reevaluado todos los años, o cada 2 años, cuando nosotros sabemos que el diagnóstico es una foto, necesaria, por supuesto, pero es una foto, ¿ya? Y yo he trabajado con niños que se suponía iban a aprender mucho y fue mucho más difícil y más lento, igual aprendieron, pero con más lentitud, y con otros que se suponían iban a aprender nada y resulta que fue su proceso mucho más rápido y mucho más gratificante. Entonces, tenemos nosotros, cada profesor y profesora, cada colega sabe eso, sabe que los cambios pueden ser muy rápidos, puede que no sea, pero ese niño está quieto a ser mirado de una manera particular, porque nosotros no hemos sido capaces de cambiar las reglas del juego. ¿Ya? Esta idea de que el diagnóstico debe hacerse con herramientas particulares, con el apoyo de profesionales particulares a priori, me parece una barbaridad. Además, esto de prioritariamente con pruebas estandarizadas, eso yo creo que es nuestro deber, juntarnos y hacer la pelea porque esto cambie. Porque si no lo hacemos desde la educación diferencial, ¿desde dónde? Nadie más se va a interesar en cambiar esto, ¿ya? Yo estaba muy preocupada porque yo decía esto antes de las elecciones, ¿ya?
y hablaba de que yo derogaría el decreto 170, pero me refería a esta parte. Y después de las elecciones sale un candidato de ultraderecha y en su programa había puesto que iba a derogar el decreto 170 por otras razones absolutamente distintas. Así que tuve que dar toda clase de explicaciones. La idea es que nosotros nos empoderemos de nuestro papel profesional. Las y los profesores de educación diferencial están capacitados absolutamente para determinar cuál es el problema de un niño en un momento determinado y de solicitar ayuda, si es que se requiere, muchas veces se requiere, a personas de otras áreas que no son de nuestra competencia. Pero el modo como está estipulado el diagnóstico en este momento, a mi juicio, pone la responsabilidad en el sujeto, o sea, en el estudiante, y no en el Estado, que es donde debe estar. Eso es una reflexión para Chile. Bien, eso es lo que yo quería en general compartir con todos y todas ustedes, y en el caso de Chile de nuevo, un dato, si no lo conocen, en el año 72, el gasto público en educación era de un 7,2% del PIB, ¿ya? En el año 72, previo al golpe militar. Post dictadura, en el año 90, justo cuando terminó la dictadura, era un 2,4 del PIB. De 7,2 a un 2,4. Nos muestra la destrucción de la educación pública en Chile. Y saben, lo peor es que no hemos remontado todavía. Hasta el año 2018 teníamos el 5,4 del PIB en gasto público en educación. Yo pienso, no tengo el dato actual, pero todavía no creo que alcancemos el 7,2 del año 72. Somos nosotros, creo yo, los que debemos levantar la voz, lo que debemos, las y los que debemos juntarnos para, en este momento de cambio, en un contexto particular que no habíamos tenido nunca, poder efectivamente hacer aquellas modificaciones que nos permitan proteger mejor los intereses y sobre todo los derechos de las y los estudiantes. La justicia educativa es muy importante y Chile está al debe con la educación especial. Eso, muchas gracias. Profesora Nolfa Ibáñez Salgado, muchísimas gracias por sus palabras, por sus reflexiones y por sus aportes, porque seguramente vamos a recoger el guante en muchas de las ideas que usted nos desafió en este momento. Yo lo miro así como un desafío más que una presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Dejo ahora con ustedes a Blanca Sardel Jacob, que tiene un plazo máximo de 20 minutos para exponernos también sus ideas. Blanca Sardel Jacob, muy bienvenida. Ya, es un gran gusto estar Está con muteada, ustedes Sardel. en este. Muchas gracias, Valeria, por esta invitación de la Red de Instituciones Universitarias Formadoras de Profesores de Educación Diferencial y o Especial. Veo muchas colegas conocidas y me da un gusto enorme y además agradezco mucho la deferencia, sobre todo por compartir con la doctora Nolfa Ibáñez Salgado, que de alguna manera lo que presentaré en algunos aspectos abre más reflexiones sobre lo que ella ha venido apuntando. Muchas gracias a Rodrigo Noné de la Peña, ¿sí? A Francisco Núñez por su valiosa participación y hacer de alguna manera accesible para los más que se puedan. Que tendremos el desafío de que los encuentros sean para cualquiera. Bueno, muchísimas gracias por este conversatorio. Voy a dar inicio a una presentación. Supongo que está posibilitada ¿Me pueden posibilitar compartir pantalla, por favor? Perfecto. Bueno,
El título del evento son Desafíos, Proyecciones, Formación, Rol Docente. Quiero iniciar retomando lo que soy muy igualada, Nolfa, te voy a hablar de tú como colega. ¿Sí? Quiero iniciar por lo que dijiste, el papel, el desafío y la proyección del rol docente. Creo que este papel de autoría y gestora, ¿verdad? La docencia como autoría y gestora ha venido a menos. Y poco a poco quizás se esté recuperando, pero en mi país, de manera específica, se ha perdido esta función de gestoría. Estos son los agradecimientos a todo el equipo que hace posible el evento y a todos los que están acompañándonos en este conversatorio que esperamos bastante diálogo y conversación. Quisiera iniciar con esta cita de Martin Luther King que señala: la cobardía pregunta, ¿es seguro? La conveniencia pregunta, ¿es político? La vanidad pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia pregunta, ¿es correcto? Y llega el momento en el que uno debe tomar posición, que no es ni segura, ni política, ni popular, pero hay que tomarla porque es lo correcto. Creo que esto particularmente define a nuestro accionar docente. Lo primero, retomo ya el planteamiento de Nolfa, si la discapacidad es el atributo de déficit de la persona, o es justo lo que Nolfa acaba de decir, parte de la diversidad, que yo retomo el término de Hannah Arendt, la pluralidad humana. Solamente que en esa pluralidad hay ciertas representaciones que se connotan de valoración. Y es importante cómo en la valoración la diferencia constituida se fue gestando a partir de un sistema emergente que también Nolfa adelantó, un capitalismo, la generación de la categoría de individuo, la conceptualización del mismo, la dinámica del cambio en la ciudad, del campo a la ciudad, una serie de múltiples factores que fueron determinando que surgiera el capitalismo. Y la misma mecánica implicó la construcción de instituciones, y las instituciones se rigen con un modelo de racionalidad. Que la Escuela Crítica de Frankfurt señaló como la racionalidad instrumental y se le opone la racionalidad crítica, que creo que es de lo que estamos hablando. Por lo tanto, un postulado es que la discapacidad no es de ninguna manera inherente al sujeto, sino es una construcción social, y esa sí tiene que ver no solo con mi mirada, sino que mi mirada tiene de alguna manera constituyentes que me han hecho mirar. ¿Por qué? Porque yo estoy como sujeto sujetado a una cultura, a una familia, a ciertas instituciones con sus saberes, creencias, acciones, que van conformando lo que Heidegger decía, la visión de mundo en la que todos nos incorporamos a través del lenguaje que es cultura. Por ahí se transmite y somos, como Bourdieu decía quizá, estos hábitos producto justamente de esa dinámica y matriz compleja. Justo por eso es importante dar cuenta de la constitución de la polisemia de la diferencia y cómo se han construido sus sentidos y sus significaciones. Yo me voy a detener justamente en lo que Nolfa señalaba como diversidad, y yo quisiera plantear justamente cómo las prácticas culturales emergentes están siendo una resistencia a toda una manera de civilización que abarca saberes, discursos y por lo tanto
enarbolan una interpelación del mundo en el que vivimos. Y dentro de ese mundo se da, por supuesto, esa diferencialidad valorativa de quién es más, quién es menos, porque responde justamente a una sociedad de mercado en donde los valores están tamizados por construcciones que de base tienen siempre algo de ganancia, como hegemonía, como prioridad. A estas prácticas culturales las voy a empezar a enlazar con dos, diríamos, propuestas que planteo de esta interrogación sobre la diferencia. El paradigma de la discapacidad, acomillada por el planteamiento de Benjamín Mayer, mexicano director de 17 Institutos de Estudios Críticos, en donde posiciona la discapacidad como sujeto político, interpelador, diríamos, del engranaje institucional. Hay varios autores que trabajan en esta línea, entre ellos Mayer, Escliar, Rosa, Bárcenas, Jacobo, Méndez y muchos otros. Por otro lado, en el Cono Sur, justamente se distingue un movimiento muy fuerte de las epistemologías, me faltó la A, perdón, las epistemologías del sur. Con todo, entre el punto 2 y el punto 3, las diferencias son porosas. ¿A qué me refiero con que las prácticas están interpelando fuertemente todas las dimensiones culturales de la vida humana? Porque la interpelación es una posición crítica a todas las formas de autoridad, y me refiero a que son discursos legitimados por estructuras ya bien planificadas y echadas a andar. Tienen sus dispositivos que echan a andar una maquinaria. Y la posición crítica es justamente una forma de interpelar a todas estas maneras constituidas, como para qué las mismas prácticas han estado hablando de formas renovadas del acercamiento, de la acción, del hacer. ¿Quiénes las han hecho? Movimientos de personas con discapacidad, los padres, que normalmente siempre las madres son una figura principal de movimiento y cambio. De hecho, en México, por lo menos, las madres fueron las que interrogaron al sistema de salud y le exigieron atendieran educativamente a sus hijos. También hacen una contribución al quehacer de la enseñanza, cosa que planteaba Norfa justamente. ¿Cómo hacemos nuestra enseñanza? Es un campo altamente fértil. Las prácticas son altamente fértil a la experimentación en lo tocante a toda la clase de asuntos visuales y ópticos corporales. ¿Por qué? Porque están interrogando este sentido fisiológico de los sentidos como algo físico, cuando los sentidos no pueden existir sin el sentido humano, sin la visión de mundo. Las personas con discapacidad, acomillado, tienen una contribución inmensa que hacer a la sociedad, en tanto que ocupan una posición única para revelar y cuestionar las ficciones de lo normal. Esto que tamiza a través del diagnóstico. Ahora me voy, a partir de esta posición crítica de interpelación, me voy justamente a trabajar las prácticas culturales. Desde el ámbito de las artes, los ciegos han desafiado absolutamente las artes. La pintura, la fotografía, no es campo exclusivo de los que tienen visión óptica.
existe la mirada invisible y la han venido mostrando una y otra vez de tal forma que cuestionan si el ojo ve o si el ojo lo que hace es la captura de los significados que se le muestran a los sujetos con toda la carga cultural. Y ellos, con la fotografía de ciegos, pintura, música, están cuestionando absolutamente sus saberes. En el activismo político, estoy dando ejemplos como, por ejemplo, Amaranta Vaz de Colombia, y ahorita voy a señalar una activista de Chile, han gestado movimientos en resistencia. Amaranta es una chica trans, ciega, como ven. Es imposible estar trabajando categorías que encierran. La condición humana transeccionaliza, pero quizá no, el problema no es que no transeccionalizan, sino la forma de concebir en unidades tan concéntricas y no una mirada a la condición humana compleja y heterogénea. Estoy segura que todo el mundo conoce a Soledad Arnau, que en paz descanse, que no descansó en toda su vida, ¿sí? Y recuerdo tantísimas las palabras que se me quedaron tan clavadas, que decía que ella como mujer lo que más lamentaba era no tener la mirada de atracción sexual que los hombres suelen ser convocados por las mujeres. Pues estos, diríamos, estas representaciones de belleza, de este cuerpo idealizado, pero que hay prácticas que fomentan eso indiscutiblemente. No se diga del lado de indígenas, bastante movimiento que transeccionaliza y que inclusive el movimiento de los discas, que es un término que parece que está generando el significado innovador, renovador, el movimiento disca es que interpela. Y ellos han interpelado hasta los movimientos como el feminismo y el indigenismo, porque se han olvidado de ellos, que son parte de ese movimiento y de esa condición. Aquí tenemos quizá al primer fotógrafo ciego famoso internacional, de quien se han escrito varios libros sobre su mirada invisible. Y aquí tenemos una chica chilena que ustedes deben de conocer, Isadora Guzmán, que ella representa a la activista del colectivo Las Tremendas. Es una feminista transeccional y es consejera de Tenemos que Hablar de Chile. Aquí tenemos a Evelyn Glennie, que es la percusionista más famosa del mundo, que cambió el rostro de la musicalidad. La musicalidad se descentró cuando ella mostró al mundo que los sordos escuchan, no tienen el sentido del oído, pero sí tienen representación y viven la musicalidad. Y es fascinante ver todos los aportes que tienen todos estos movimientos, sean políticos, culturales, artísticos, todo el campo de conocimiento que están abriendo, porque, como habíamos dicho, la discapacidad, como fue un efecto del capital, como el residuo creado, justamente como lo que no entra, fíjense ustedes cómo todos los grupos considerados en condición de vulnerabilidad no son más que los residuos que generó el sistema, que ahora se subvierten y están cuestionando al sistema en general. Feminismo al patriarcado, el colonialismo al neoliberalismo, en fin. Por lo tanto, incluirlos a la sistematicidad e institucionalidad, pues es hacer justamente un movimiento contrario a lo que ellos aportan, que tenemos que cuestionarlos.
esas miradas del saber, esas aproximaciones que tenemos. O sea, la discapacidad tiene un carácter intempestivo. ¿Por qué? Porque de inmediato altera y produce una diferencia, ¿m? Y justamente el movimiento DISCA está abriendo las posibilidades de quiénes son, fuera de la captura de los discursos del mercado y de todo ello. Por lo tanto, pareciera ser que lo que realmente importa es de qué manera podemos hacer valer esta capacidad interpelativa que tienen y empezar nosotros a aproximarla, a dar cuenta de ella, a conceptualizarla y a hacer prácticas innovadoras y creativas. ¿Por qué? Porque la interpelación tiene ese carácter de instituir, de dar lugar a algo que aparezca como lo han hecho en las prácticas. La musicalidad para sordos, que además abarca para el concepto de musicalidad que rompe el esquema propio de la música. ¿Por qué? Porque esos principios de saber tienen regímenes de legitimación a través de las escuelas, de las instituciones educativas. Por lo tanto, podemos ver cómo hacen una interacción sumamente reveladora. Y como el ejemplo que les ponía de Glenis, que esto lo ha retomado mucho Benjamin Mayer, es como ellos inauguraron la musicalidad aural, la musicalidad visual. Por eso justamente se descentra la categoría de diagnóstico, de normalidad, porque la pluralidad está por ser conceptualizada. ¿A partir de qué? Por ejemplo, de aproximaciones de Levinas, desde el otro, las diferencias, Nancy, con el sujeto sentipensante. Ya no podemos hablar desde una lógica estrictamente racional, sino del sujeto sentipensante. El pensamiento es resultante del proceso de interacción y que forzosamente tiene que ver los afectos, pero los afectos pues tienen que ver con los reconocimientos y lugares y posiciones sociales. Por lo tanto, ¿verdad? Creo que ya estoy a tiempo, nomás me faltaría terminar las epistemologías del sur, que tienen una característica, y no sé, Valeria, si lo dejo aquí. Si quieres, Ardel, lo puedes de forma breve complementar, ¿no? Con esta mirada, esta epistemología que ha ido habitando en esta zona. Sí, me parece que en el movimiento de las epistemologías se da una característica que es un binarismo, porque es una confrontación y oposición. Por ejemplo, se habla del eurocentrismo, pero toda Europa como si toda Europa fuera una sola. Se habla de la modernidad como si toda fuera maldita, del capitalismo versus, que ahí viene la oposición, las civilizaciones originarias de esta vida comunitaria, liberadora y emancipadora. Como si todas las civilizaciones originarias fuesen así. Los sustentos de la epistemología del sur, cuyos valores son continuidad, respeto y cuidado por la naturaleza, fusión del hombre con la naturaleza, ideales altamente morales y de preocupación por el bien comunitario. Se oponen absolutamente al neoliberalismo. Por lo tanto, los binarismos son el norte, el sur, y todos ellos. Me voy a permitir justamente plantear, a mi gusto, qué implicarían las reflexiones. Hoy no sé por qué no me da. Dice,
Tendríamos que realizar un análisis de la diversidad, heterogeneidad, complejidad y contradicción que este campo requiere para ser mostrado en su mosaico de posibilidades. Los docentes, y aquí estoy de acuerdo con Nolfa y que es algo prioritario, tendrán que autorizarse para ir gestando los espacios e inaugurar su quehacer docente desde la apuesta que implica un trabajo desde perspectivas inéditas, siendo ellos mismos los protagonistas ejecutantes de sus propias prácticas en reflexión y haciendo red de reflexiones entre ellos, hacer comuna docente, luchar para que sus instituciones se abran a la flexibilidad y a repensar sus modos de hacer y dar lugar a la autoría de experiencias inéditas, porque por lo menos en México la docencia básica está absolutamente capturada por la línea institucional. Nadie se mueve, ¿sí? Y todo el mundo hace lo que tiene instruido de realizar. No hay lugar para el inédito y aún así se las arreglan. Por lo tanto, habría que articularnos una matriz compuesta de redes de distinta índole, político, derechos humanos, artísticos, no se diga en el plano de docencia su particularidad. Y justo en este plano nos corresponde subvertir los saberes, la gestión de nuevos saberes al campo desde la corporeidad, el sujeto como existente y no como el ser racional, que está en relación, en pluralidad y en tensión constante de hostilidad y hospitalidad, en donde se producen los movimientos de transformación social. Yo diría que aquí dejaría, dándole a todos ustedes las gracias por estar aquí presentes, escuchando, para dar pie al diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sardel. Bueno, continuando con el programa, vamos a dar un resumen de lo presentado con mi colega Elizabeth y luego viene la pregunta que de alguna manera Jimena Dam, de la Universidad Católica de Temuco, saludos allá al sur, va a coordinar y dirigir las preguntas. Nolfa Ibáñez Salgado ha tratado y referido en su presentación de alguna manera la concepción de la diversidad y comprensión de lo diverso que permite de alguna manera avanzar en educación. Se refirió también a la importancia de la reconceptualización de la diversidad en la formación inicial docente y la atención pedagógica. Un segundo punto que trató tiene relación con la importancia de una reconceptualización del aprendizaje en el foco del saber pedagógico. También el impacto en el aula de la teoría y la práctica. Como tercer punto, Nolfa se refirió a las emociones y planteó que las emociones son dinámicas. El lenguaje y concepción de mundo, basado en Humberto Maturana, ¿no es cierto?, y de alguna manera la importancia que tienen las emociones como una herramienta docente muy potente. Cierra su presentación con el desafío de justicia educativa y sobre todo en la educación especial, entre ellos el decreto 170 y su relación con el diagnóstico, el cual responsabiliza de alguna manera al sujeto y no en el Estado. De alguna manera, esa es una síntesis de la presentación de Nolfa. Doy el paso a Elizabeth, que va a hacer una síntesis de Sardel. Elizabeth. Gracias, Rocío. Bueno, Sardel nos lleva a la epistemología, ¿verdad? Y nos hace reflexionar y nos plantea desafíos desde esa mirada. Lo primero que nos dice y nos plantea es la docencia como autogestora, que desde un tiempo a esta parte ha ido perdiendo esa autogestión que teníamos los profesores, ¿ya?
Dice que en algunos espacios se logra recuperar, pero que también es una tarea difícil y que por lo tanto está ahí en peligro de pérdida de manera constante debido a todos los significados que tenemos el día de hoy, volviendo un poco a lo que nos contaba antes Nolf Ibáñez. Nos rememora también las palabras de Martin Luther King en el ámbito del quehacer de los docentes, y eso es relevante desde el punto de vista nuestro porque tiene que ver con el atreverse y con la toma de decisiones para generar los cambios. Esas palabras nos vienen como anillo al dedo porque de verdad nos cuestionan acerca de muchas de las cosas que están ocurriendo en nuestro quehacer, especialmente en nuestro país. Nos motiva Sardel a reflexionar acerca de la discapacidad como la entendemos el día de hoy, como una discapacidad como tal o una como constitución plural de la condición humana. Ella centra su presentación en que las prácticas están interpelando en esta lógica de autogestión, ¿verdad?, a lo establecido para la renovación que tenemos los profesores acerca del hacer. ¿Cómo hacemos esta renovación? ¿Cómo hacemos este cambio? Ella nos muestra, nos da cuenta, nos presenta cómo estos cambios y esta misma gestión ha ido cambiando con el tiempo y nos ha dado muestra de estos movimientos y de estos cambios que han surgido. Y cómo esto ha contribuido al quehacer de la enseñanza en términos de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Respecto de las prácticas culturales, ella nos presenta y nos lleva a recordar aquellos encuentros en los que ella ha organizado cuando lo que se presenta cuestiona nuestro saber. Nosotros decimos, no es posible que un ciego tome fotografía. Y no, ahí está y lo toma, ¿ya? Como mirada invisible han sido las presentaciones en este ámbito. Y también nos lleva a todo el tema de demostración de estos movimientos como de activistas en varias partes del mundo, especialmente en Chile, dado que este conversatorio se realiza en este país. Nos motiva en sus reflexiones a realizar un análisis de la diversidad. Nos lleva también al tema de gestar los espacios e inaugurar un quehacer docente que realmente cumpla con el tema del respeto a la diversidad. Eso a grandes rasgos, a grandes síntesis, en grandes palabras, lo que Sardel nos presentó esta mañana. Dejo entonces a Jimena para que lidere el campo de las preguntas. Hola, buenos días. Las preguntas podrían hacerse a lo mejor a viva voz o bien aquí escribirlas en el chat. Estamos ya no a leerlas o a escucharlas, ya y dirigirlas a algunas de nuestras ponencistas del día de hoy. Para hacer las preguntas, que levanten la mano y les damos el pase para que activen su micrófono. El chat está deshabilitado, perdón. Por eso la pueden hacer a viva voz. Yo creo que es bueno también que nos escuchemos. Ya, no creo que haya mucha dificultad para llevar a cabo las preguntas, ¿no es cierto? Yo prefiero que se hable, porque tengo que acercarme al computador. Sí, me imagino. Tengo que estar leyendo muchas preguntas y eso hace que me acerque la cámara, las manos se me vayan borrando. Me parece. Por Sí, favor. tiene toda la razón. Bárbara levantó la manito. Bárbara, te escuchamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Bárbara Zúñiga, trabajo como docente formadora de la Universidad O'Higgins de Rancagua, también docente tutora de prácticas profesionales de PES, y especialmente de una asignatura de diversidad e inclusión a nivel de pedagogía básica, párvulos y especial. Mi pregunta va generada especialmente a Nolfa, que la recuerdo con mucho cariño. Mi base es de la Universidad Metropolitana, y ya no me hizo clases, pero la recuerdo con mucho cariño en algunas otras ocasiones. Mi pregunta va dirigida netamente al campo de la formación de las profesoras de educación especial. En este mundo, ¿cierto? En la realidad que este decreto 170 es más bien integrador y no inclusivo, en camino hacia la inclusión. Lo más importante ahora es que las profesoras especiales o diferenciales debemos conformar equipos de aula. ¿Ya? Para ahí es donde debemos derogar 170 e ir caminando hacia la inclusión. Y ahí va mi pregunta.
Trinolfa y la otra especialista, preguntar cómo podemos nosotros como formadoras de formadores futuros, darle una mirada inclusiva en la formación de nuestras y nuestros estudiantes hacia este campo de equipo de aula, ya no de ser externa a la sala de clase, sino ya dentro de la sala de clase. ¿Cuál es, cuando hablábamos de esta profesión docente, del saber ser profesor, del saber hacer, un poco cuál es la mirada de ello hacia el camino de la inclusión de los profes especiales, diferenciales, hacia la inclusión? Ahora, no la inclusión en general, digamos, de que ya pertenecemos y debemos incluirnos en un equipo de aula. Eso sería. Gracias. Bien, puedo responder. Gracias, Bárbara, por tu pregunta. Bueno, yo entiendo que esto es como muy adelantado, pero idealmente no tendríamos que hablar de inclusión, porque al hablar de inclusión estamos aceptando que se excluye. Todos y todas tenemos el mismo derecho. A eso refiere la justicia educativa y la justicia social. Entiendo que no es ahora cuando eso va a ocurrir, pero creo que debemos hacer lo posible, sobre todo en formación docente, para que ese sea el horizonte. Yo voy la próxima semana, por ejemplo, a una escuela especial de Valdivia, que abrió cursos regulares, de educación regular. Me interesa ver la experiencia, me interesa ver qué pasó con los apoderados, con la comunidad, porque yo pienso que esos pueden ser los pasos de innovación que nos pueden ir acercando a investigar lo que ocurre entonces en esos contextos distintos y poder tener más herramientas para traspasar esto de alguna manera, aunque no puede traspasar nada, pero es una manera de decir, para contar esto en la formación inicial. Yo creo que la formación inicial debiese ser sumamente usada en educación diferencial. Nosotros partimos entendiendo la diversidad como construcción de mundo. Podemos hacer que las y los jóvenes que llegan a nuestras aulas de formación puedan comprenderlo con más facilidad que nosotros los adultos. Cuesta mucho deshacerse de los preconceptos y mirar la diversidad como algo que ocurre naturalmente entre los seres humanos. Y si estoy con uno solo, una persona, esa persona es diversa. Y si es una persona ciega, una persona diversa que es ciega, pero no es mejor ni peor que yo. Y si estoy con una persona con un déficit intelectual, es una persona que ha construido su mundo de una manera distinta, que yo no puedo reconstruir, ¿cierto? Pero que tiene saberes, porque tiene experiencia de vida, y por lo tanto tengo que partir con lo que ella trae. Fíjate que las investigaciones sobre saber pedagógico y práctica docente, nosotros constatamos, las hicimos en varias regiones, en el norte, en el sur y en la región metropolitana, constatamos que la mayoría de los profesores son afectuosos, cariñosos con sus estudiantes. Sin embargo, aquellos pocos que preguntan por las experiencias previas referidas a un contenido particular, se va a tratar o se va a trabajar, una relación o lo que fuere, en la clase, pocos que preguntan, nunca integran esas respuestas de los niños a la clase misma. Por lo tanto, los estudiantes no se pueden sentir reconocidos en esa clase, porque si bien es cierto, les preguntaron su experiencia, y repito, con los menos, muy menor, ¿ya? No, la profesora o profesor no los integra de alguna manera, en lo que sea pertinente, a lo que está trabajando. Entonces yo pienso que estos tres aspectos que yo mencioné, la concepción de aprendizaje,
reflexionar sobre la coherencia que uno tiene en su quehacer, la conceptualización de la diversidad, por supuesto, y la consideración de las emociones, son tres aspectos que si partieran fuerte en la formación inicial constituirían parte de un saber pedagógico robusto, y el profesor o profesora no necesitaría 10 años de experiencia para tener un saber pedagógico robusto. Yo creo que debemos ser mucho más audaces. No hay en general reglamentación o ley que impida que las y los docentes tomen en sus manos la decisión sobre cómo hacer las cosas. Ponerse de acuerdo. Y el trabajo colaborativo, muy ausente en la formación, debiese ser un foco que nos permitiera aprender a trabajar con otros, valorando lo que sabe el otro, porque tiene una experiencia de vida distinta, diverso a mí, porque tiene una construcción distinta. Tus saberes son tan valiosos como los míos, son diferentes, pero no mejores ni peores. El trabajo colaborativo en la formación inicial es... Tenemos asignaturas para todo igual que la escuela. Vamos con un currículum fragmentado. Muchas veces hay incluso contenido, materia que se repite. Pero ¿qué pasaría si hiciéramos un cambio? Yo he llamado hace mucho tiempo, a una especie de rebelión docente. ¿En qué sentido? En el sentido que los docentes dejen de seguir instrucciones de expertos sobre cómo hacer las cosas. Dejen de seguir instrucciones de quienes no están en sus contextos y decidan los cómo. ¿Cómo yo voy a hacer, mi comunidad va a hacer, para lograr un objetivo que queremos lograr? Eso se trabaja solamente colaborativamente, interdisciplinariamente, no en una asignatura donde se va a ver, no sé, una base epistemológica, en la otra se va a ver una metodología, en la otra se va a ver una evaluación. Nosotros estamos haciendo que esta fragmentación aumente. Yo sé que hay aspectos administrativos que dificultan esto, ¿ya? Las personas tienen horas, hay que ver, cada cual cautela su pedacito, su cuadrado, su saber es importante, claro, pero si reconceptualizamos la diversidad y entendemos que todos somos valiosos, ¿ya? Y que necesariamente al ponernos de acuerdo ampliamos el horizonte, la cuestión podría ser diferente. Partimos con eso desde educación inicial, sin duda que tendría efecto en un trabajo colaborativo ya aprendido. Ya aprendimos en la formación los beneficios del trabajo colaborativo, diría un estudiante. Entonces, al llegar a la escuela sería natural trabajar colaborativamente para lograr el propósito que fundamentaba tu pregunta. Eso. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Acá, Rosa. Sí. Hola. ¿Quién? Hola. Y quiero agradecer a ambas exponentes. No sé si me estoy escuchando. ¿Sí te escuchas bien? Lo que acaba de decir Nolfa me hace tanto sentido porque hemos estado también con el grupo de investigación en las temáticas de educación para la diversidad en diversidad y hemos llegado a estas conclusiones que la verdad es que no se puede educar para la diversidad si primero no la vivimos. Entonces lo que dice Nolfa me hace mucho sentido porque la verdad que el aprender en el fondo como futuro docente en diversidad dentro del aula, ya cuando lo estamos formando, es lo que nos permite hacer esos cambios. Entonces yo le agradezco a Nolfa estos énfasis que está poniendo, ¿no es cierto?, en la importancia de la formación inicial docente, de entender que en el fondo hablar de inclusión, la verdad que tal vez ya como que es un concepto que está muy manoseado, muy desgastado. Entonces, cuando entendemos, ¿no es cierto?, efectivamente que entendemos este concepto de diversidad y la importancia que tiene, ¿no es cierto?, en el aprendizaje, cuando
nos preparamos para trabajar, ¿no es cierto?, en un aula con los niños o con los jóvenes, entendemos realmente de que tenemos que pararnos hoy día desde esta mirada. Ya, así que yo les quiero agradecer a ambas. También me voy con muchas cosas de las que planteó también, ¿no es cierto?, el exponente de México, y me quedaron dando vuelta varias cosas de las que dijo ella, en sentido de que esto también de entender que las prácticas, ¿no es cierto?, en este sistema, es tan difícil, y también a veces lo converso con mis estudiantes. Nuestras estudiantes nos interpelan constantemente, porque yo creo que ellas en este minuto están viviendo, y por eso me hizo tanto sentido esto que dice ella, estos grupos, ¿no es cierto?, estos grupos que han ido emergiendo, que nos han interpelado, y que han interpelado a la sociedad y las cosas como se están haciendo. Entonces, constantemente me veo interpelada por mis estudiantes en ese sentido. Yo creo que ellas están tal vez más preparadas que nosotros, ¿no es cierto?, para enfrentar este nuevo desafío. Cada una de ellas, de alguna manera, cuando recogemos, ha sido segregada de una u otra forma. Lo han vivenciado, lo han experimentado, y son capaces hoy día, ¿no es cierto?, de plantearlo. Entonces, siento yo que hoy día estamos en un momento súper importante en la educación, y ahí también tomo el guante en esto de cómo nosotros, como formador de formadores, ¿no es cierto?, hacemos y nos atrevemos, y lo que dice Nolfa también me genera esta sensación de cómo damos este salto, y cómo de alguna forma, ¿no es cierto?, nos atrevemos a desobedecer, a ser un poco desobedientes. Creo que hoy día necesitamos esa autonomía formadora, esta autorregulación también de que nos habla de alguna forma, ¿no es cierto?, Blanca, esto de revelarnos de alguna forma y empezar a hacer las cosas como realmente creemos que hay que hacerlas, ¿ya? Esto de solicitar, hacer los cambios, porque los cambios vienen en el fondo de las demandas de los grupos, de las demandas sociales, ¿ya? Y nosotros como formadores formamos un grupo y por lo tanto podemos hacer esas demandas también y esos cambios que hoy día se requieren, porque si no vamos a seguir dando vueltas en lo mismo. Y qué bueno escuchar también cómo, ¿no es cierto?, en Latinoamérica se están levantando estos grupos, y cómo también construimos y reconstruimos a partir de estas nuevas visiones. Eso quería decir y agradecer. Cada vez que escucho a Nolfa me llevo algo y eso también me permite reflexionar. Gracias. Bueno, preguntas me imagino que van a sobrar, ¿ya? Pero lamentablemente tenemos que cumplir con nuestros horarios. Nos habíamos fijado como plazo máximo a las 11:30. Ya habrán otras oportunidades de encuentro, otras vías de comunicación. Ahora estamos todos de distancia, así que queremos dar las gracias, ¿no es cierto?, a Nolfa Ibáñez, a Sardel Jacob, un gusto de verte, Sardel, después de tanto tiempo, y también a Francisco Núñez, que nos ha estado acompañando en esta jornada, ¿no es cierto?, para que esta información, este conversatorio llegue a todas las personas, ¿ya?, evitando así la exclusión. Gracias por toda su experiencia a partir de las investigaciones que han realizado ambos ponentes para ir comprendiendo este concepto, de la construcción del concepto de diversidad, y que tenemos que vivirlo para poder, ¿no es cierto?, de alguna manera darlo a conocer y trabajarlo en nuestras aulas, en la formación de profesores. El tema de inclusión alguna vez ya no va a ser tema, no vamos a hablar más de inclusión, ojalá. Ya, es de esperar, ¿no es cierto? Será en otra vida, pero todavía nos queda mucho por avanzar. Así que les agradezco, un abrazo grande para todos, virtual, y espero encontrarnos todos de nuevo. Muchas gracias por su participación e interés. ¿Puedo una breve cosa? Mandarles un abrazo grande a todos los que han participado, los que han estado atentos. Ha sido sin duda un encuentro muy importante, nutritivo, ¿sí? Nos quedamos con muchas preguntas, y quiero nuevamente agradecer a Nolfa, Sardel, grandes mujeres, grandes también compañeras, ¿no es cierto?, de ruta, y que nuevamente nos han dejado muchas provocaciones.
Si son especialistas en eso, me parece que es interesante el subvertir nuestros saberes, nuestra postura, nuestra postura frente a la vida, en definitiva. Así que eso, agradecerles nuevamente, y ha sido un tremendo encuentro que sin duda podríamos continuarlo más adelante, porque quedaron muchas preguntas todavía por ahí por hacer. Gracias. Y, También me despido, ¿puedo despedirme? Sí. Bueno, muchísimas gracias a los presentadores, muchísimas gracias a Francisco, lo ha hecho espectacular, debe estar cansadísimo, y gracias por la invitación, y ha sido un gusto conocer a Sardel y a las personas que no había visto hacía tiempo, Rosa, que sé yo, y otras personas. Un abrazo y que estén estupendamente bien y que se atrevan, ¿ya? Juntos y juntas podemos. De a uno es muy difícil, se los digo yo, porque traté por mucho tiempo. ¿Ya? La idea es trabajar colaborativamente para, efectivamente, impulsar cambios que incidan, no quedarnos solamente con nuestra reflexión. Así que adiós, gracias, y ha sido un agrado. Yo también quisiera darles las gracias a todos. Un gusto enorme estar aquí. Y quedamos convocados al conversatorio, ¿verdad? Porque de que nos juntamos ya nadie nos para. Así que suscribo lo que dice Nolfa, ¿verdad? Pero eso sí, tomemos la estafeta y atrevámonos, ¿no? Muy bien. Es difícil, pero no imposible. Muchas gracias. Es un gusto verlos a todos. Hasta luego. Gracias, Sardel. Queremos agradecer a nuestro intérprete de señas, Francisco Núñez. Muchas gracias por el aporte y el trabajo que ha realizado. También a Juan González, que de alguna manera desde los medios educativos de la UNCE nos ha apoyado en todo esto. Nos vemos en otra oportunidad, que estén muy bien. Cuídense. Chao.